Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días. Hola Giovanni, ¿me escuchas? Hola, sí, lo escucho. ¿Me escucha? Qué bueno que tuviste tiempo en la agenda para hacer esto y gracias por la oportunidad, ya que la, la doctora tuvo una urgencia, así es de que gracias por ese tiempo que nos das. No, al contrario, muchas gracias por considerarme y por la invitación. Estoy muy feliz de poder compartirles las investigaciones que he estado haciendo. Bueno, yo soy José Luis Hernández, soy el responsable del Laboratorio de Biotecnología Experimental y por eso te digo muchas gracias por el tiempo. Al contrario, muchas gracias a ustedes por considerar. Bien. Ok. ¿Lo presento, Doc? Sí, adelante. Okay. Muy bien. Muy buenas tardes. Bienvenidos al seminario departamental del Centro de Biotecnología Genómica. A nombre de la doctora Amanda Alejandra Oliver Hernández, les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión tenemos un invitado por parte del Laboratorio de Tecnología Experimental y es el doctor Michel Giovanni Santiago Martínez. Me voy a permitir dar algunos datos del doctor. El doctor es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM y es doctor en ciencias egresado del programa de doctorado en ciencias biomédicas de la UNAM. Actualmente es investigador postdoctoral en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Estatal de Pensilvania en los Estados Unidos. Su línea de investigación se enfoca en conocer y entender los mecanismos de regulación de procesos celulares, principalmente el metabolismo energético en microorganismos productores de gas metano, metanogénicos del dominio arquea, desde un enfoque global y mediante análisis experimentales y análisis in silico. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT durante el periodo 2020-2022. Además, es miembro de la American Society for Biochemistry and Molecular Biology y es parte del comité editorial de la revista Journal of Biological Chemistry and Journal of Lipid Research. Entonces, bienvenido, doctor Michel Giovanni, y adelante con su presentación. Gracias. Ok, pues primero muchas gracias a todos por asistir a mi seminario. Estoy muy feliz de poder compartirles lo que he estado haciendo en estos años. Y bueno, no sé cómo sea la dinámica. Si tienen alguna pregunta, creo que me pueden interrumpir o si gustan al final. Sí, se pueden ir anotando en el chat las preguntas y al final también se pueden hacer pues de manera verbal, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Uh-huh. Ah, ok, bueno. Adelante.
Déjenme, termino de cerrar aquí. Y la cerro. Ok, pues bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre estos microorganismos productores de gas metano y por qué estos microorganismos pueden crecer en condiciones muy limitantes, tanto de energía como de carbono. Y bueno, los microorganismos productores de gas metano o metanogénicos forman parte del dominio Archaea y tienen diferentes características, tanto evolutivas, bioquímicas, genéticas y estructurales, que los diferencian de los miembros del dominio bacteria y del dominio eucaria. Y dentro, por ejemplo, diferente composición química de las membranas o diferentes proteínas involucradas en diferentes vías metabólicas o inclusive vías metabólicas muy específicas, como lo es el caso de la metanogénesis en metanogénicos. Y bueno, dentro del dominio Archaea, que es uno de los que apenas empezamos a estudiar, se encuentran diferentes grupos taxonómicos y entre de ellos los más famosos últimamente son el grupo Asgard, debido a que estos son considerados las arqueas que son ancestros directos de los organismos eucariontes y bueno, o en otras palabras, que son los microorganismos que dieron origen a la complejidad estructural interna de las células. Y bueno, el nombre de estos organismos es con base a la mitología nórdica y bueno, esos apenas empezamos a conocerlos. Y de hecho, esto es interesante porque con estos grupos, el aislamiento del primer miembro de Asgard nos dio la idea de que no todas las arqueas son ancestrales o basales, como se conocía anteriormente, y que en realidad el grupo Archaea es muy diverso y que se encuentra en muchos ambientes, en ambientes muy variados. Dentro del dominio Archaea también existe otro grupo que se llama Euroarchaeota, y dentro de este grupo se encuentran los metanogénicos y otros organismos extremófilos que viven en condiciones muy extremas, ya sea una alta cantidad de sales, muy bajas o altas temperaturas, diferentes valores de pH o en condiciones de ausencia de oxígeno, como algunos metanogénicos. Bueno, más bien como todos los metanogénicos. Y bueno, los metanogénicos son esenciales para la regulación del ciclo del carbono porque llevan a cabo la degradación de la materia orgánica en condiciones de anaerobiosis y la biomasa es algunos microorganismos que viven en condiciones aerobias producen estos compuestos de 1 o 2 carbonos que son utilizados por los metanogénicos. Los metanogénicos pueden utilizar el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el acetato y algunos otros compuestos metilados como el metanol, y estos los ocupan para crecer y producir metano. Una parte de este metano que se produce por los metanogénicos es utilizada para continuar con el ciclo, ya sea por microorganismos que viven en ambientes anaerobios o en ambientes aerobios. Pero la gran parte de este metano que se produce por estos organismos se libera a la atmósfera y se estima que alrededor del 70% del metano producido por año es de origen biológico. Y esto es muy importante porque el metano es un gas de efecto invernadero e inclusive es 21 veces más potente que el CO2. Entonces, paradójicamente, este gas metano puede ser utilizado como un biocombustible para actividades antropogénicas y se está liberando constantemente a la atmósfera. Entonces, de manera natural o biológica, la mayor parte del metano que se produce proviene de la degradación del acetato, y esto es porque en los cuerpos de agua, generalmente otros microorganismos producen este acetato que es utilizado por los metanogénicos, siempre en condiciones de anaerobia o de microaerofilia. Existen pocas especies, alrededor de 7 u 8 especies aisladas en el laboratorio, con las cuales podemos hacer experimentos. Sin embargo, yo he estado trabajando durante todos estos años con un microorganismo especial, que su nombre es Metanosarcina sativans. Metanosarcina, metano porque es un metanogénico, sarcina porque vive en unas estructuras llamadas sarcinas, como lo pueden ver aquí en esta micrografía, que son como racimos de uvas. Y acetivorans porque su principal fuente de carbono es el acetato y consume mucho acetato. Y bueno, este microorganismo es un excelente organismo modelo para estudiar procesos celulares como el metabolismo y proteínas involucradas en estas vías metabólicas. Este microorganismo fue aislado de los sedimentos marinos del
la Bahía de California por el doctor James Gregory Ferry, que es el jefe del laboratorio donde actualmente estoy haciendo mi estancia postdoctoral. Y bueno, él, con ayuda de su primer estudiante, el doctor Kevin Sowers, lo que hizo fue tomar una muestra del sedimento marino y tras varios años pudo aislar a este microorganismo. Y bueno, este microorganismo ahora lo podemos utilizar y crecer en el laboratorio bajo ciertas condiciones experimentales y es relativamente fácil de crecer. Solo que tiene una característica: este microorganismo, como la mayoría de los metanogénicos, son muy sensibles a oxígeno. Y entonces, para poder crecer a estos microorganismos, utilizamos estos medios de cultivo que están cerrados y tenemos dos partes. Una parte líquida, que básicamente, con altas sales, que básicamente es agua de mar sintética con minerales y, y otros elementos. Y la parte que es la parte gaseosa, donde reemplazamos el oxígeno y ponemos una mezcla de nitrógeno, CO2, hidrógeno, y si tenemos organismos vivos, podremos tener formación de metano. Este microorganismo tiene gran plasticidad metabólica porque es la única especie de metanogénico que puede utilizar más de una fuente de carbono. La mayoría de las especies solo utilizan una. También una de las características de este microorganismo es que es un organismo que no puede consumir el hidrógeno externo, y esa es una de las grandes diferencias, porque existen metanogénicos hidrogenotróficos y no hidrogenotróficos. Y durante estos años nos hemos dedicado a ver cuáles son las diferencias en estos dos tipos de microorganismos. Otra de las características de este microorganismo es que tenemos la información del genoma y tenemos acceso a él, ¿no? Entonces, la desventaja es que no sabemos cuál es la función de muchos genes, y entonces por eso es que generamos hipótesis a partir de esta información. Y bueno, hay muchos experimentos o hipótesis que se pueden probar utilizando este microorganismo, ya que se encuentra en un cultivo axénico. Para poder crecer a estos microorganismos y hacer el medio de cultivo, utilizamos estas cámaras de anaerobiosis, donde, bueno, de igual forma reemplazamos el oxígeno por una atmósfera de nitrógeno y CO2 e hidrógeno para poder tanto crecer a los microorganismos como para hacer experimentos. Hasta el momento yo he estado trabajando en dos líneas de investigación, en dos partes. Mi línea de investigación se divide en dos partes, que es una es el metabolismo energético y la otra es el metabolismo central, porque desde mi perspectiva ambas partes son importantes y nos ayudan a entender cómo pueden crecer estos organismos en condiciones muy limitantes o en ambientes muy extremos. Porque, bueno, no solo la conservación de energía debe ser eficiente, sino también cómo el carbono puede ser involucrado hacia las células. Si nosotros simplificamos la vía de conversión de acetato hacia metano por este microorganismo, metanosarcinas sativorans, nosotros podemos ver algo súper importante. Para que este microorganismo pueda sintetizar ATP o energía, necesita utilizar también energía, como de forma similar como sucede en la glucólisis en otros organismos del dominio bacteria o del dominio eucaria. Y por ejemplo, en este caso, nosotros podemos ver en esta reacción que para que se rompa el acetato el microorganismo debe utilizar el ATP. Una pequeña parte se va hacia la síntesis de biomasa y la otra parte se utiliza para la producción de gas metano, el cual es un gas que se va a liberar a la atmósfera y por lo tanto es una pérdida de carbono. Y el grupo carbonilo del acetato se utiliza para la síntesis de CO2. De igual forma, es un gas que se libera a la atmósfera y que el microorganismo no lo utiliza. Pero la conversión, esta serie de pasos que permiten la síntesis de CO2, permite también el transporte de electrones y la síntesis de un gradiente electroquímico de sodios y de protones que permiten posteriormente la síntesis de ATP vía ATPasa. Entonces, la función de la metanogénesis es obtener energía a través del transporte de electrones y a través de la síntesis de este gradiente electroquímico para síntesis de ATP. Pero también la función de la metanogénesis es sintetizar algunas coenzimas y metabolitos que son necesarios para la duplicación celular y la sobrevivencia. Y bueno, justamente como este proceso requiere energía para sintetizar energía y este microorganismo tiene como diferentes estrategias para poder hacer más eficiente esta conservación de energía y la asimilación del carbono. Una de esas estrategias es la que les voy a describir el día de hoy. Y bueno, hasta el momento sabemos que esta es la
Durante todos esos años nos hemos dedicado a poder caracterizar esta vía de síntesis de metano a partir de acetato en metanocyanina acetiburanz, y esta es la versión más reciente que tenemos con todos los avances. Y bueno, nosotros sabemos que en esta metanogénesis a partir de acetato en metanocyanina acetiburanz existen dos tipos de heterosulfuro reductasas. Esta proteína lleva a cabo esta reacción, utiliza este compuesto que se llama heterosulfuro para la síntesis de coenzima M y coenzima B, que son esenciales para la síntesis de metano y de ATP. Entonces, tenemos, bueno, y este paso de utilizar el heterosulfuro y la síntesis de metano es el paso que es común en todas las metanogénesis conocidas hasta el momento, independientemente del ambiente en el que viva el microorganismo. Y bueno, tenemos dos tipos de estas proteínas. Una que es la subunidad E y D, que están unidas a la membrana, y es un centro de conservación porque participa justamente en esta reacción o este complejo, donde al catalizar la reacción permite el bombeo de protones, que después es utilizado para la síntesis de ATP por una ATPasa. La otra es un complejo, la heterosulfuro subunidad A2, B2, CO2, y es una proteína citosólica que se considera que es un centro de conservación de energía porque lleva a cabo otro tipo de reacción u otro mecanismo, que es el que les voy a mostrar a continuación, que se llama bifurcación de electrones. Y este mecanismo ha sido descrito en organismos anaerobios como bacterias y metanogénicos. Y este es un centro de conservación de energía, o un mecanismo de conservación de energía, mejor dicho, porque acopla reacciones que al final llevan hacia un proceso termodinámicamente espontáneo. Este mecanismo fue descrito por Peter Mitchell en 1974 y se utilizaba como una explicación alternativa de cómo funcionaba el ciclo Q de la cadena respiratoria en mitocondrias. Pero fue hasta después, bueno, y por mucho tiempo se consideró que este mecanismo era muy específico del complejo 3 y que ningún otro organismo podía utilizarlo. Sin embargo, en 2013, 2015, Buchel y Tower empezaron a estudiar nuevamente este mecanismo y, bueno, descubrieron, o más bien describieron, que existe este tipo de bifurcación de electrones en el metabolismo anaerobio de algunos microorganismos. Y fue cuando entonces empezamos otra vez a revisar toda esta información que había y empezamos a ver que muchos organismos podrían estar utilizando este mecanismo como un tercer mecanismo adicional, como un tercer mecanismo de conservación de energía adicional a la fosforilación a nivel de sustrato y a la fosforilación oxidativa. Y bueno, hasta el momento existen dos tipos de bifurcación de electrones, la que es basada en quinonas, y bueno, tenemos esos dos ejemplos, y el otro tipo es el basado en flavinas, que tenemos un poco más de ejemplos. Y les voy a repetir, son proteínas muy específicas que participan generalmente en organismos que viven en condiciones de anaerobiosis. Pero, pues bueno, ¿cómo funciona la bifurcación de electrones? Para esto necesitamos cuatro elementos. Primero, necesitamos un donador de 2 electrones que puede estar presente en células del dominio arquea o del dominio bacteria. Necesitamos el segundo elemento, es una enzima que tenga unas características especiales. En este caso, por ejemplo, les muestro que tiene una proteína puede tener un FAD o ser una flavina, flavoproteína. Y bueno, los electrones que bifurca esta proteína se van hacia un aceptor con alto potencial redox en una reacción favorable, y esta reacción ayuda a que los otros electrones se vayan a un aceptor de bajo potencial en una reacción no favorable. Y más específico, en el caso de la heterosulfuro reductasa complejo A2B2CO2, este mecanismo funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos una proteína, una flavoproteína, que es la subunidad A2 de este complejo, y esta subunidad utiliza al factor F420, que es muy similar al NDPH encontrado en otros organismos, de eucaria y de bacteria.
y bueno, se lleva a cabo la oxidación de esta coenzima y los electrones van hacia la subunidad B2, que es la que lleva a cabo la catálisis. Utiliza el éter de sulfuro para pues, sintetizar la coenzima M y la coenzima B. Entonces, al llevar a cabo esta reacción acoplada, se puede llevar a cabo o catalizar esta reacción no favorable termodinámicamente, que es la reducción de la ferredoxina. O en otras palabras, pues estos dos complejos trabajan juntos para que se pueda romper la barrera la barrera termodinámica de esta reacción. Y bueno, la idea de mi proyecto de postdoc es justamente la caracterización de cada una de estas subunidades de este complejo, pero el día de hoy me voy a enfocar en las características bioquímicas y estructurales de la subunidad catalítica, de la subunidad HDR, bueno, es la subunidad B2. Y bueno, cuando nosotros vemos el alineamiento de secuencias de la subunidad B2 de metanosarcina sativans y de la subunidad B de Metanobacter marburgensis, que es otro metanogénico, nosotros podemos ver que estas dos secuencias tienen una gran identidad, alrededor del 54%, pero que también tienen varios sitios de secuencias conservados, remarcados aquí con rojo, y nos llamaba la atención justamente cómo en este sitio, en la cisteína 42 y 43, más bien, nos llamaba la atención por qué había cisteínas dobles en este sitio y en este sitio. Y entonces lo que creíamos era, bueno, más bien lo que hipotetizamos fue que estas cisteínas podrían estar involucradas en la formación de los centros fierro-azufre, que son esenciales para llevar a cabo la catálisis de este tipo de proteínas, y que de hecho es la característica por la cual estas proteínas son muy sensibles a oxígeno. Y bueno, para esto lo que hacemos es expresamos los genes dentro de un plásmido, dentro de una cepa especial de E. coli, que puede crecer en condiciones de anaerobiosis. Y utilizamos este sistema para la expresión anaerobia del gen y del plásmido, dentro del plásmido. Y la purificación de las proteínas las hacemos bajo condiciones de anaerobiosis, utilizando justamente estas cámaras de anaerobiosis, porque les vuelvo a repetir, la proteína es muy, muy sensible a oxígeno. Cuando nosotros tenemos a la proteína pura, nosotros ya podemos hacer otro tipo de análisis, tanto bioquímicos como de espectrometría, utilizando estas dos técnicas principalmente. Entonces, ¿cuál fue la idea original? Nosotros sabemos que la subunidad B de Metanobacter marburgensis es una proteína que tiene un centro fierro-azufre con 4 hierros y 4 azufres. Y bueno, nosotros al ver que tenía una gran similitud con el gen de metanosarcina sativans, pues nosotros queríamos probar si la subunidad B2 tiene características similares, tanto estructurales como catalíticas. Aunque bueno, aquí algo importante de recalcar es que son dos genes diferentes que pueden codificar para proteínas diferentes que pueden catalizar la misma reacción, pero vienen de 2 microorganismos diferentes de diferentes ambientes. Y bueno, cuando nosotros medimos la cantidad intracelular la cantidad el contenido del hierro y del azufre en la proteína, nosotros vimos que siempre nos daba 6, alrededor de 6. Entonces, no nos daba 4 y nos daba 8, que podría ser que hubiera dos sitios idénticos, 2 clústeres idénticos. Y entonces, pues una de las opciones era que nuestra proteína se estuviera degradando o que estuviéramos sobreinterpretando los análisis. Entonces, cuando nosotros vemos aquí este espectro de UV visible, podemos ver que la proteína en rojo se ve de cierta forma, y cuando nosotros reconstituimos a la proteína, el espectro es básicamente lo mismo. Entonces, no se nos estaba degradando la proteína, simplemente había algo más. Y bueno, y en azul se ve cómo se vería la proteína totalmente reducida por la ditionita de sodio. Entonces esto nos demostraba que no se nos estaba degradando la proteína, sino que había algo más. La otra opción era que fuera un oligómero,
pero cuando nosotros hicimos la caracterización de esta proteína, vimos que era un monómero. Entonces, era un monómero con alrededor de 6 hierros y 6 azufres. Entonces, justamente para como tratar de explicar esto, lo que hicimos fue hacer proteínas variantes, modificamos la secuencia por mutagénesis sitio dirigida para reemplazar las cisteínas por serinas. Y entonces tenemos 3 tipos de proteínas. La proteína dual type, una variante a la cual no tiene el dominio N-terminal, donde justamente reemplazamos a la cisteína 42 y 43 por una serina. Y tenemos la otra variante que no tiene el C-terminal. Y entonces ahora, cuando medimos el contenido de hierro y de azufre en estas proteínas, ya pudimos ver qué es lo que pasaba. Descubrimos, o más bien demostramos, que esta proteína tiene dos clústeres de hierro y azufre. En el N-terminal tenemos un clúster con 4 hierros y 4 azufres, y en el otro extremo tenemos un clúster con 2 hierros y 2 azufres. Y esta es una de las características, y eso lo hace una característica diferente a comparación de la unidad B del otro microorganismo. Y cuando medimos la actividad reversa de esta proteína, vimos que solo las 2 proteínas que tenían el clúster N-terminal eran activos. Entonces esto nos sugería que justamente el clúster con 4 hierros y 4 azufres que se encuentran en el N-terminal, en el motivo N-terminal, es el único involucrado en la catálisis, y que el otro clúster podría estar involucrado en otro tipo, o tendría una función secundaria, no necesariamente en la catálisis, pero pues podría favorecer un poco o participar en el plegamiento de la proteína. Y bueno, esto es interesante. Y bueno, el nombre de la proteína es una heterosulfuro reductasa, y entonces quisimos medir también la actividad forward utilizando al heterosulfuro para la síntesis de coenzima M y coenzima B. Pero cuando nosotros intentamos medir la actividad de esta proteína, vimos que no encontrábamos actividad ni en la wild type ni en la proteína, en las proteínas variantes. Pero cuando nosotros hicimos como diferentes mezclas de wild type y variantes, y vimos que solo cuando está presente la subunidad A2, B2 y C2 es cuando la proteína es activa. Es decir, en otras palabras, el complejo completo, solo el complejo completo es activo. Y esto también nos sugiere que la bifurcación de electrones solo se da en un sentido y solo cuando están presentes las 3 subunidades. Debe haber expresión constante de las 3 subunidades para que la bifurcación de electrones funcione en este microorganismo. Y algo que también nos llamó la atención fue que cuando medíamos la actividad de la subunidad B2 sola, teníamos cierta cantidad de actividad, pero cuando lo medíamos con la otra subunidad, la subunidad C2, nosotros veíamos un pequeño incremento en la actividad. Entonces también está sugiriendo que el complejo C2, perdón, la subunidad C2 también está involucrada en la eficiencia del transporte de electrones en este complejo. Y bueno, quisimos ir un poco más allá y saber cuál es el mecanismo. El mecanismo descrito para esta proteína, la heterosulfuro reductasa B de Metanobacter marburgensis, nos dice que esta proteína tiene un clúster con 4 hierros y 4 azufres, pero que para llevar a cabo la reacción se necesitan 2 clústeres idénticos. Entonces tenemos el primer sustrato, que es, tenemos 2 clústeres idénticos. Se le une el heterosulfuro, que es el sustrato, y en algún momento tenemos este sustrato unido a ambos clústeres. Pero después se rompe la molécula de heterosulfuro y tenemos a un clúster unido al cual se le une la coenzima M y otro clúster al cual se le une la coenzima B. Después se libera la coenzima B, después se libera y tenemos un clúster solo, con un cambio en el estado de oxidación de la proteína, y tenemos el otro clúster unido a la coenzima M. Posteriormente esta coenzima M se libera y se inicia de nuevo el sitio catalítico.
liberando a los dos clústeres. Pero bueno, este es el que ha sido descrito, el mecanismo propuesto por Shima, que justamente fue un paper que se publicó apenas hace 2, 3 años y que nos explicaba este mecanismo. Sin embargo, existe otro mecanismo en el cual es de forma en el cual se necesita solo un clúster y la unión o la liberación de la coenzima M y la coenzima B es en un mecanismo al azar. Puede ser primero uno o puede ser el otro. Y este mecanismo ha sido, bueno, le llamamos el mecanismo propuesto por Johnson. Y bueno, justamente involucra solo un clúster canónico de tipo ferredoxina. Y bueno, este había sido una propuesta anterior a cuando se propuso esto, cuando se demostró esta. Y esta propuesta del mecanismo de Shima se realizó a través de la estructura tridimensional determinada por cristalografía de proteínas. Y bueno, la idea justamente es poder diferenciar qué tipo de mecanismo de reacción utiliza esta proteína. Y bueno, viendo más a detalle las características de cada uno de los dos mecanismos propuestos, nosotros hicimos estos diagramitas para poder explicar más o menos cuáles serían las diferencias en estos mecanismos y poder diseñar los experimentos. Me voy a saltar esta parte de la reacción reversa porque, bueno, básicamente no podemos diferenciar, el mecanismo es muy similar, pero lo que hace la diferencia en este mecanismo es la reacción forward, cuando se utiliza el etilisulfuro como sustrato. Entonces tenemos que en el mecanismo propuesto por Shima tenemos dos clústeres idénticos, con 4 hierros y 4 azufres, se le une la coenzima el sustrato y tenemos cambio el estado de oxidación de 2 más a 3 más y tenemos un clúster al cual se le une la coenzima B y al otro la coenzima M. Y después, bueno, se liberan, sigue la reacción. Sin embargo, en cambio, en el mecanismo de Johnson, nosotros tenemos, en el que nosotros estamos proponiendo, o la adaptación que nosotros estamos proponiendo tenemos una proteína que tiene 2 clústeres, uno con 4 hierros y con 4 azufres, y el otro clúster con 2 hierros, 2 azufres. Cuando se une la coenzima B, perdón, el heterodisulfuro, no hay un cambio en el estado de oxidación de la proteína. Es decir, se necesita, si nosotros quisiéramos hacer experimentos o ver cuál es la diferencia en estos mecanismos, este es lo que nos daría la diferencia o nos permitiría dilucidar cuál es el mecanismo que está utilizando esta proteína. Y entonces eso fue lo que hicimos. Probamos la reacción reversa y probamos la reacción forward. Y aquí en esto les muestro que, por ejemplo, cuando nosotros incubamos justamente a la proteína con su sustrato, que es el heterosulfuro, nosotros vemos que no hay cambio. Lo que nosotros esperaríamos es que este amarillo o este rosita se fuera hasta, más bien el rosa, el espectro que se ve aquí, bajara un poco más, pero bueno, no vimos ese cambio, lo cual nos está indicando justamente que no hay, que el mecanismo que está utilizando esta proteína es como el mecanismo propuesto por Johnson, en el cual solo involucra a un clúster en el motivo N-terminal y que es un clúster que tiene 4 hierros y 4 azufres. Y esto yo siempre le llamo que es el proyecto en el cual nos hemos dedicado más tiempo a buscar la forma de poder dilucidar estos mecanismos y que hemos hecho más experimentos adicionales para poder comprobar esto, porque bueno, nuestra evidencia para demostrar cuál es el tipo de mecanismo en realidad se basa en un resultado negativo. Entonces hemos invertido mucho tiempo en poder convencernos a nosotros mismos y después poder convencer a los revisores de que este resultado negativo es importante para poder diferenciar este tipo de resultados o de experimentos. Y bueno, uno de los experimentos que hemos diseñado justamente sabemos que cuando está el complejo junto, las 3 subunidades, este es activo, pero cuando nosotros queremos ver el estado de oxidación de la proteína, este no cambia. Entonces, bueno, en realidad creo, suficientes evidencias para poder decir que que esta proteína tiene características muy diferentes a la otra proteína reportada en otro microorganismo.
Y entonces, en conclusión de esta parte de mi plática es, nosotros tenemos a dos genes con gran similaridad, dos proteínas que codifican para dos proteínas que en un principio pensábamos que tenían características muy similares, pero cuando nosotros medimos experimentalmente vemos que estas proteínas en realidad son muy diferentes. Y entonces esto podría ser pues justamente porque son de dos organismos diferentes que vienen de ambientes muy diferentes y que inclusive utilizan una metanogénesis un poco diferente. Entonces, nosotros estamos diciendo que en realidad en metanoxacinas sativorans este complejo, bueno, esta proteína tiene características muy diferentes porque probablemente es una proteína o un gen que divergió o que que tiene una historia evolutiva diferente. Y bueno, en el camino de la caracterización de estas proteínas, también pudimos caracterizar a otra proteína, que es la flavodoxina A, que también está involucrado en este mecanismo de bifurcación de electrones. Y bueno, es un paper que publicamos el año pasado. Y bueno, en este trabajo nosotros, describimos que la flavodoxina A tiene características un poco diferentes a la reportada en bacterias reductoras de sulfato. Y bueno, entre esas características, pues bueno, tiene una carga negativa neta, una carga neta negativa y que esta podría favorecer la interacción con otras proteínas, como por ejemplo el complejo citosólicos de la heterosulfuro reductasa A2, B2, C2. Entonces vimos que este complejo también puede utilizar a la flavodoxina en lugar de la ferredoxina. Y esto es bastante importante porque también de las características que hace diferente esta proteína respecto a la ferredoxina es que la flavodoxina no tiene centros fierro-azufre. Entonces nosotros en este paper propusimos que la flavodoxina podría tener un papel secundario cuando las células están en condiciones de hierro limitante. Entonces sería una forma alternativa en la cual estos microorganismos pueden seguir reciclando los electrones sin necesidad de consumir más fuente de energía y sin necesidad de gastar más ATP. Y bueno, esa es la parte entonces, en esta parte, pues los metanogénicos utilizan diferentes estrategias que permiten conservar energía sin tener que gastar más energía. Es decir, se está constantemente reciclando y eso hace que permita que estos microorganismos crezcan tanto en condiciones óptimas como en condiciones de estrés. La segunda parte de mi plática y de mi línea de investigación es justamente el metabolismo central, porque, bueno, como les mencioné al inicio, la mayor parte del carbono que se utiliza, que utilizan estos microorganismos, la mayor parte se pierde en forma de gas. Entonces debe haber una forma muy eficiente en la cual se pueda estar asimilando este carbono. Por ejemplo, nosotros podemos crecer en el laboratorio nosotros podemos crecer a metanoxacinas sativorans en diferentes fuentes de carbono. Y por ejemplo, aquí les muestro una gráfica de cómo es el consumo de esta fuente de carbono, en este caso metanol, cómo es el crecimiento en color verde y cómo es la producción de gas metano. En metanogénicos, la producción de gas metano también es un indicativo de crecimiento y, bueno, de que están metabólicamente activos. Y, bueno, podemos ver que, por ejemplo, pues cuando la fuente de carbono externa es limitante, ya no hay producción importante de metano y las células dejan de crecer. Entonces nos llamaba la atención o yo me preguntaba cuál era la estrategia que seguían estos microorganismos para poder sobrevivir cuando la fuente de carbono es limitante. Entonces vimos que estos microorganismos pueden sintetizar glucógeno cuando la fuente de carbono externa está disponible, pero cuando empieza a ser limitante, este glucógeno que se acumuló se empieza a degradar. ¿Y cuál es la función? Pues esta degradación de glucógeno permite la síntesis de ATP a través de glucólisis. Entonces tenemos dos estados energéticos diferentes. A 20 horas de cultivo, véanlo aquí o véanlo acá, tenemos las células están en fase exponencial de crecimiento y en este tiempo necesitan a la gluconeogénesis para generar los intermediarios metabólicos necesarios para la síntesis de macromoléculas y están utilizando a la metanogénesis para la síntesis de energía. En cambio, a las 60 horas de cultivo, las células están en fase estacionaria y este glucógeno se está degradando vía glucólisis justamente para la síntesis de ATP. Y este trabajo, fue en realidad parte de mi proyecto de doctorado y durante este proyecto lo que hice fue elucidación de vías metabólicas a partir de los datos genómicos.
construí estas vías metabólicas paso por paso a partir de la información genómica que teníamos. Entonces, la información de genomas o la transcriptómica o las diferentes omics nos permiten a nosotros construir hipótesis y construir, por ejemplo, estas vías metabólicas. Y bueno, y esto a lo mejor ahorita suena bastante lógico, o cuando lo cuento ya suena bastante lógico, pero en realidad hasta antes de este trabajo no existía algún estudio que fuera tan detallado de cómo eran las vías, las vías centrales del carbono en estos metanogénicos, porque la mayor parte de los estudios se ha ido hacia justamente estudiar la metanogénesis, porque es la principal fuente de energía. Entonces, lo que nosotros vimos en este trabajo o encontramos fue que en realidad el estado nutricional de este microorganismo es el que determina qué flujo metabólico está funcionando. Es decir, si hay un exceso de fuente de carbono, entonces las células hacen gluconeogénesis y metanogénesis para generar más biomasa y más energía. En cambio, si la fuente de carbono ya está muy limitante ya está muy limitante, empiezan a utilizar la degradación de glucógeno para la síntesis de ATP. Entonces tenemos que estas vías están reguladas a diferentes niveles porque vimos cambios en la expresión de algunos genes que codifican para proteínas involucradas en estas vías metabólicas. Y también vimos que algunos pasos de estas vías metabólicas están regulados, o la actividad de estos enzimas están reguladas por algunos metabolitos que son productos de sustratos y productos de estas vías metabólicas, como por ejemplo la ADP-PFK, que se inhibe por AMP y por ATP. Además vimos que cuando existe la degradación, que metanosarcina acetiguanans en condiciones limitantes de fuente de carbono puede sintetizar ATP a través de 3 mecanismos. Y estos son los siguientes. Cuando hay degradación de glucógeno, las células pueden seguir una vía glucolítica con algunas modificaciones respecto a la descrita para bacteria y para eucaria. Y uno de los productos pues es el piruvato. Pero justamente esta glucólisis permite la síntesis de ATP a través de la fosfogliceratocinasa y otra vez síntesis de ATP a través de la piruvatocinasa. Este piruvato puede ser después utilizado para la síntesis de acetilcoenzima A, y esta acetilcoenzima A sigue dos vías. La primera, una de las menos estudiadas o menos relevante es la de síntesis de ATP, donde nuevamente hay síntesis de ATP. Perdón, la síntesis de acetato, donde nuevamente hay síntesis de ADP. Y la otra es, esta acetilcoenzima A se va hacia la metanogénesis en una vía canónica. Y bueno, nuevamente el transporte de electrones permite el bombeo de protones y de sodios para la síntesis de un gradiente electroquímico necesario para la síntesis de ATP por vía ATPasa. Entonces, estas son las estrategias que tiene este microorganismo para poder sobrevivir en condiciones muy limitantes de energía y de carbono. Y también descubrimos describimos que este microorganismo puede utilizar algunos pasos catalizados por proteínas o por proteínas diferentes a las descritas en eucaria y en bacteria. Por ejemplo, los metanogénicos pueden utilizar una fosfofructosinasa dependiente de ADP, porque bueno, nosotros sabemos que en otros organismos esta fosfofructosinasa está involucrada en la glucólisis y esta proteína puede utilizar ATP o pirofosfato como donador del grupo fosfato o del grupo fosforil. Y entonces en metanogénicos esta proteína es dependiente de ADP, y esto es una característica de algunos de los metanogénicos y de algunos extremófilos presentes en Archaea. No recuerdo ahorita si existen algunos ejemplos en bacteria, pero bueno, como que hemos asumido que solo sucede en metanogénicos, bueno, más bien en miembros del dominio Archaea, lo cual nos explica, más bien podría sugerir que hay diferentes procesos de evolución en estos genes y en estos organismos. Y para llevar a cabo la reacción reversa, que es la síntesis de fructosa 6-fosfato a partir de fructosa 1,6-bisfosfato, involucrada en la gluconeogénesis, este microorganismo utiliza una fructosa bisfosfatasa. Y bueno, también tiene unas características diferentes. Entonces, cuando nosotros quisimos ver cuál era el nivel de regulación de este paso catalizado por
PFK1 y la fructosa bisfosfatasa, nosotros vimos que en el caso de la PFK, la expresión del gen siempre es constante. Nosotros vemos la misma expresión del gen a las 20 horas de cultivo, que es cuando las células están en fase exponencial de crecimiento y hay gluconeogénesis, y es igual a cuando las células están en 60 horas en fase estacionaria y están utilizando la glucólisis. Entonces, pero cuando medimos el contenido total de proteína por Western blot y la cantidad de enzima activa, es decir, la actividad de esta proteína, vimos que la PFK solo está presente cuando la célula lo necesita, cuando hay degradación de glucógeno y se necesita la glucólisis. En cambio, la fructosa bisfosfatasa está presente preferencialmente cuando las células están utilizando la gluconeogénesis, es decir, cuando la fuente de carbono externa está disponible o no es limitante. También vimos que la ADP-PFK está sujeta a modificaciones posttranscripcionales, específicamente la fosforilación y desfosforilación por proteínas sinasas y fosfatasas, y vimos que la forma, por Western blot, pudimos ver que la proteína fosforilada es la forma activa de la proteína, y lo cual también es un segundo o un nivel de regulación secundario que podría determinar si la proteína está activa o no está activa y si es funcional en la célula. También hicimos la caracterización cinética de cada una de estas dos proteínas y lo interesante fue, por ejemplo, que en el caso de la PFK vimos que esta proteína no tiene sitios cooperativos ni sitios alostéricos y que esta es una gran diferencia que tiene con las proteínas dependientes de ATP en bacteria y en eucario. Además, vimos que el ATP y el AMP son inhibidores de la actividad tanto de la PFK como de la fructosa bisfosfatasa y que las concentraciones intracelulares de estos metabolitos y de sus sustratos nos sugieren que esta proteína está en la célula, está trabajando en condiciones limitantes, es decir, no saturantes, y que estos pasos podrían estar siendo los más importantes o los limitantes en los flujos, tanto gluconeogénico como glucolítico, porque están parcialmente inhibidos. Y bueno, y esto es importante porque, bueno, con este trabajo al menos hemos aprendido que metanogénicos, la actividad de una enzima o un transportador no solo depende de la síntesis de la proteína y de las modificaciones posttranscripcionales o de la expresión de genes, sino también de las características cinéticas que generalmente no se consideran en la mayor parte de los estudios, y también de la modulación de la actividad por los sustratos y algunos efectores, inhibidores o activadores. Y que en realidad la actividad in vivo de estas proteínas tienen un efecto sobre el flujo total, el flujo metabólico total. Entonces, cuando nosotros medimos solo la expresión de un gen o la cantidad total de una proteína, no necesariamente estamos midiendo un fenotipo o una función. Entonces, mi propuesta ha sido que los análisis sómicos deben ir acompañados de medir una función o de conocer la fisiología del organismo con el que estamos trabajando. Y la función puede ser justamente la caracterización de algún paso catalizado por una proteína, o puede ser una función de movilidad, de capacidad de infección o cualquier otra que nos esté reflejando en realidad que un cambio en la expresión del gen o en la cantidad de proteína en realidad sí esté reflejando un cambio en función. Y bueno, y esta información nos permite justamente conocer cómo se regulan los procesos celulares en nuestro organismo modelo. Y bueno, en realidad nosotros estamos proponiendo justamente en un paper que está ahorita en revisión junto con Isis del Mazo Monsalvo, estamos proponiendo justamente tratar de recordar que la función de una proteína in vivo también depende de sus características y también de la disponibilidad que tiene de sus efectores. Entonces, justamente con estas evidencias que tenemos. Sin embargo, pues sí creo que considero que necesitamos más evidencias que este mecanismo es común en arquea y sobre todo en organismos cuyo energía es muy limitante. Porque justamente la modulación de la regulación metabólica es un mecanismo de respuesta rápido y donde generalmente no se necesita un gasto mayor de energía.
No necesitamos estar sintetizando o degradando proteínas. Bueno, esta información nos sirve justamente para poder construir algunos modelos matemáticos a través de estas ecuaciones y que nos permiten conocer o predecir cuál es el comportamiento de estas proteínas en diferentes condiciones experimentales, en presencia o ausencia de los sustratos o de los moduladores. Y esta información pues, nos sirve justamente para otros análisis complementarios o con mayor impacto, que son, por ejemplo, la evolución dirigida de proteínas, el control de análisis metabólico y la ingeniería de vías metabólicas. Nosotros podemos predecir un paso, podemos predecir una vía metabólica o todas las redes metabólicas involucradas en el organismo que queremos estudiar. Pero pues no solo la síntesis de glucógeno y la regulación de estas vías metabólicas no solo son importantes para los microorganismos que crecen en condiciones óptimas, sino también para resistir diferentes condiciones de estrés. Por ejemplo, en Metanoxacinas sativonans, este microorganismo puede sintetizar una biopelícula, como lo ven aquí en estas micrografías, ante la presencia de oxígeno y de cadmio. Y es decir, las células están utilizando o están sintetizando esta biopelícula principalmente como una medida de protección. Aquí les muestro, por ejemplo, cómo es esta biopelícula ante una exposición a cadmio y vemos que aquí hay unas pequeñas burbujitas que son de CO2 y metano y que son un indicativo de que acá dentro de esta biopelícula hay células activas que se están tratando de proteger. Entonces, la formación de esta biopelícula es principalmente por protección, pero también, desde mi perspectiva, también podría ser una buena estrategia para para acumular nutrientes o tener más disponibilidad de los nutrientes. Y bueno, en realidad no sabemos muy bien cómo es este mecanismo de síntesis de biopelículas, no sabemos cuál es el inductor químico, cuáles son las vías o la regulación de esta vía o esta señalización para poder sintetizar la biopelícula. Y bueno, los metanogénicos, como conclusión de esta parte, los metanogénicos usan diversos mecanismos de conservación de energía, es decir, utilizan la fosforilación a nivel de sustrato, utilizan la fosforilación oxidativa anaerobia y utilizan la bifurcación de electrones como mecanismos de conservación de energía. Uno de los principales mecanismos para poder regular los flujos metabólicos es justamente la regulación metabólica o la regulación por metabolitos, que nos dice o que indican, le dan un valor al flujo metabólico. Y bueno, actualmente estoy interesado en conocer cuál es la función, la interacción funcional entre los diferentes miembros de bacteria y eucaria y virus en microbiomas más complejos y bueno, cuál es su función en realidad. Y bueno, estos mecanismos o esta información podría tener grandes implicaciones o aplicaciones en diferentes áreas, ecológicas, biotecnológicas, biomédicas, donde los metanogénicos son muy importantes. Porque ya nada más rápido para terminar, les quiero mencionar justamente que los metanogénicos no todo está hecho o no todos sabemos de metanogénicos. Entonces, en realidad, los metanogénicos son muy importantes porque forman parte del microbioma de muchos organismos como animales y humanos. Y bueno, en esta revisión, por ejemplo, se propone el término arqueoma justamente para hacer referencia a todas las arqueas y específicamente metanogénicos que están involucrados en el microbioma y probablemente en el metabolismo de estos organismos. Y bueno, y es porque justamente el arqueoma y el bacterioma, la interacción de estos dos grupos podrían tener una implicación tanto en la salud humana como en de algunos otros animales o en la salud de otros animales. Y bueno, porque bueno, se han encontrado que estas arqueas y estos metanogénicos están presentes tanto en la piel como en el tracto gastrointestinal y respiratorio de algunos humanos, y que inclusive la diversidad de metanogénicos podría estar asociada a la dieta de los humanos o de otros animales. Y bueno, los metanogénicos están asociados a las arqueas, y los metanogénicos están asociados al microbioma de otros animales y de plantas, pero bueno, son casos muy específicos y considero que deberíamos también conocer si forman parte de otros sistemas biológicos más complejos, como por ejemplo los corales o ambientes del fondo marino. Y bueno, mi intención es conocer justamente dónde están, por qué están y cuál es su función.
Y bueno, ya por último, pues nada más agradecer a todas las personas que han formado parte de estos proyectos, al doctor James Gregory Ferry, que es el jefe de laboratorio donde actualmente estoy haciendo mi estancia postdoctoral, a la doctora Carol Bull, porque bueno, ella es la jefa del departamento de Plant Biology, Pathology, perdón, que bueno, está muy interesada justamente en conocer cuál es la función del microbioma y la función de los metanogénicos. Al doctor Ricardo Jasso Chávez, que fue mi tutor del doctorado, y bueno, a todas estas personas y a las instituciones que han financiado mis investigaciones y mis becas. Y bueno, no sé si tengan alguna duda, pueden preguntar ahorita o mandarme un correo, aquí está, o seguirme en Twitter. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues iniciamos la sesión de preguntas, compañeros. ¿Dudas? Yo tengo una más que pregunta es ampliar la duda científica que ya trae el doctor. Mira, básicamente yo he estado trabajando con los microorganismos del suelo, antagónicos y demás. Me llevó a que en la cuestión para escalarlos, pues comencé a hacer algo un poquito de fermentaciones cerradas en laboratorio in situ y abiertas para poder escalarlos. Entonces hice caldos, pero conjuntamente comencé a trabajar con los grupos de Durango en una tesis de aguas residuales del tequila, y realmente ahí fue donde yo más o menos, porque estaba Jesús de la UNAM, él está ahorita me acuerdo el apellido, él era el que sabía más de todo esto, y en esas etapas hablaban de metanogénesis, acidogénesis y todo ese, pero como una respuesta. Por ahí cooperamos un poquito en algunos análisis metagenómicos de la flora microbiana, pero aquí pues la propuesta o duda es, como yo trabajo con los organismos del suelo, de hecho ahorita estamos aplicando esos caldos, porque son abiertos, que son con melaza, y les meto una fuente de areación, y ya sabemos que sí hay los firmicutes y pues hay bastantes microorganismos, pero de los que nosotros queremos los benéficos para el suelo, para que ayuden. Y realmente cuando los aplicamos ayuden. Pero ahorita que tú hablas, siempre que hago yo las fermentaciones, esas pues huelen feo. O sea, y por ahí los que saben dicen, pues es que está la metanogénesis a todo lo que da, pero son abiertas, y creo que hayan levaduras y cosas que no estén todavía estudiadas. Entonces, por ahí me gustaría, en un momento dado, si te interesa el tema del suelo y lo que yo estoy haciendo, ver, a ver si sale alguien ahí para estudiante, y ver qué es lo que pasa ahí, para ver, como dices tú, o sea, el sistema suelo, porque pues todo es muy holístico, ¿verdad? De lo que pasa ahí. Estamos conociendo ahorita, y me parece, primero también, pues te felicito por todo ese trabajo, de buscar los mecanismos, las reacciones, los genes y todo eso, porque pues eso es lo básico. En el caso de nosotros ya estamos tratándolo de aplicar. Por ejemplo, ahorita estamos ya aplicando caldos o sea, caldos, y luego les aplicamos el biofungicida para potenciarlos, y jalan muy bien. Pero el ingeniero de allá les estamos echando a unas lavandas. Dice, pero huele muy feo. Digo, no, pues si está oliendo feo, quiere decir que está haciendo algo. Entonces, pues ahí te lo dejo como pues dudas, y bueno, al mismo tiempo, pues se nos amplía todo esto, porque entre más nos metemos ahora, era lo que yo estaba proponiendo para mis temas de investigación. Yo soy ingeniero agrónomo, y ahora ando con las fermentaciones, hay que hacerlas en situ, buscar y ver qué es lo que estamos teniendo, por qué tenemos esa respuesta, y después irnos al suelo. Y no, pues en vez de aclararnos las dudas, salen más. Muchas gracias, doctor. Muy, muy interesante tu plática.
Muchas gracias. Sí, no, y en realidad es justamente eso. O sea, yo hago como al revés, ¿no? Como en laboratorio hago ciencia básica para ver como los mecanismos, pero también quiero como ver cuál es la realidad, ¿no? Cuál es el impacto que tienen estas investigaciones sobre algo más real, ¿no? Algo que ayude a la gente. Y sí, Mira, seguramente debe haber metanogénicos ahí, ¿eh? Se asume que los metanogénicos son muy sensibles a oxígeno, pero cuando yo creo que ya hay mucha materia orgánica, sí, sobre todo materia orgánica o sedimento o suelos, debe haber algunas capas que tengan, que sean, que, en las cuales no haya tanto oxígeno o haya microaerofilia, y entonces probablemente ahí hay metanogénicos. Y justamente estoy interesado en eso, ¿no? En saber cuál es la función de los metanogénicos en esos sistemas que parecieran ser más complejos o que parecieran ser eh, orga- eh, sistemas donde los metanogénicos no deberían existir, pero pues que probablemente existen, ¿no? Entonces, me parece muy interesante y ojalá después podamos platicar respecto fíjate que a esto. nosotros tenemos casi todo México, son suelos calcáreos, pHs alcalinos, entonces los acidogénicos y pues todo ese equilibrio, ojalá se pueda ver, porque así a manera así, como para que darte un poco de interés, Ajá. esto de los caldos es la única manera de aplicar, de ayudar un poco al suelo, porque aplicar materia orgánica es muy caro. Sí. Y siempre se dice apliquen, pero no se puede. Y este tipo de caldos, que inclusive un doctor que ya murió de la UNAM, parece, doctor Cuero, él manejaba que de los panzas de las vacas ¿Vacas? hicieran y ahorita me acordé, ¿verdad? Hicieran los caldos y luego le echaran una serie de cosas ahí y complementado con microelementos y hacían una serie, pero pues son abiertas, ¿verdad? Pero sí, una de las respuestas eh, físicas o que huelen, ¿verdad? Bastante. Cuando los haces en el laboratorio y pues esteriliza y todo y metes una bacteria bacillus, no huelen. Inclusive los lixiviados de lombriz no huelen, a pesar de que le echan estiércol y cosas de esas. Pero ya cuando los combinas acá afuera, lo que hago yo los caldos para hacerlos más grandes, para que los puedan aplicar los agricultores, no 1 litro, sino 50 litros por hectárea para 200, 300 hectáreas, ya es más, ya sí se ve esto de... Entonces sí me gustaría platicar para dejarle el tiempo a los otros alumnos. Gracias, Sí, doctor. sí, Soy claro. Jesús García Olivares. Ahí hemos trabajado somos fundadores del centro y aquí estamos Ok, trabajando. muchas gracias, doctor. Sí, yo creo que Ándale. después podemos platicar más a detalle y ir como Órale, doctor, pensando en gracias. ideas. Muy Muchas gracias. amable, ya estamos. Mar, maestro Mar. Sí, hola, sí, buenas tardes. Hay dos preguntas en el chat. Bueno, son varias. No, Ahí no me sí, había los dado hombres. cuenta. Vamos de una por una, doctor. No sé qué, Sí, qué le claro. parezca. Sí, adelante. Dice Montserrat González. Hola, buenas tardes. ¿El complejo HDRA2B2C2 está presente en todos los metanogénicos? ¿Y existen condiciones que favorecen la expresión de la proteína? Sí está presente en todos los metanogénicos. Bueno, están los genes que podrían codificar para esta proteína, aunque solo está demostrado en dos organismos. Y sí hay expresión diferencial de proteínas, perdón, expresión diferencial de genes, y se favorece cuando las células crecen en acetato. Específicamente, metamorfina acetilurans, vemos que cuando este microorganismo crece en acetato, hay expresión de genes y síntesis de proteína, a diferencia de cuando crece en metanol, que no lo hay. Entonces, sí es diferencial. Sí depende de la fuente de carbono y del microorganismo. Ok, muchas gracias. Otra pregunta es de Luis Palestino. Dice, buenas tardes. Mi duda es, ¿se conoce el mecanismo por el cual los metanogénicos detectan la presencia de oxígeno? ¿Hay algún metabolito por el cual se pueda medir el estrés por oxígeno o cadmio? Muchas gracias. Exactamente cuál es la señal que le dice a la célula hay oxígeno, no lo sabemos. Eso es bastante interesante. Sin embargo, algo de lo que hemos medido es que justamente cuando las células se exponen a oxígeno, hay mayor síntesis de proteínas que defienden contra el estrés oxidativo, catalasa, superóxido dismutasa,
y no me acuerdo qué otra, y se aumenta la síntesis de coenzima M, que se ha propuesto que es como el glutatión, porque en arqueas no hay síntesis de glutatión. Entonces, como que la coenzima M podría estar utilizando ese metabolito para poder resistir. Pero en sí no sabemos cómo es la vía o qué le dice a la célula. Ok, muchas gracias. Ahora, de Domingo Méndez, ¿cómo determinaron la estabilidad de las proteínas con las modificaciones en el N-terminal y C-terminal de HDRB2? Además, ¿cómo influye la sustitución de carbono por azufre polar-polar? Supongo que es enlace polar-polar. Ah, muy buen punto. En realidad, no hemos hecho análisis de estabilidad, solo sabemos que la proteína se puede sintetizar con o sin las sustituciones. Y bueno, una de las formas que lo hicimos fue midiendo la actividad. Sin embargo, solo podemos medir la actividad en la variante que se activa. Creo que eso es bastante interesante y creo que en realidad deberíamos hacer más estudios para ver que las proteínas son estables. No sé si por ahí va la pregunta. Creo que ese es. No sé si nos puede comentar Domingo al respecto. Ahora, María del Socorro Ramírez nos pregunta, ¿la ruta de electrones por bifurcación de estos microorganismos metanogénicos para obtener energía ya había sido reportada antes o ustedes la han ido descubriendo? En realidad se había propuesto, esta bifurcación de electrones se había propuesto en bacterias anaerobias. Y de ahí se empezó a analizar otras proteínas que tenían estas características para bifurcar electrones. Entonces, justamente el doctor Tower y Buchel lo que hicieron fue proponer que a lo mejor en metanogénicos había estas proteínas. Y en el laboratorio, yo no, pero en el laboratorio del doctor James Gregory Ferry, en el 2017 se publicó el primer paper sobre bifurcación de electrones en metanogénicos. Entonces, es algo en lo que yo he estado trabajando, porque bueno, en ese entonces el doctor Ferry publicó este paper diciendo existe bifurcación de electrones en metanosalcinas de tiburans, y ahora mi trabajo es justamente ahora conocer cómo sucede este mecanismo, ver cuáles son las características de esas proteínas, pero bueno, en realidad en ese proceso estamos. Y probablemente esta bifurcación de electrones suceda en otros metanogénicos o en otras proteínas de los metanogénicos o en otros organismos, porque apenas es un mecanismo que estamos estudiando. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, ya sea por el chat o por micrófono? Sí, de igual manera, si ahorita no tienen la duda o no quieren preguntar, pueden escribirme posteriormente a mi correo o mandarme un mensaje a través de Twitter y con gusto podemos platicar al respecto. Muchas gracias. Doctor, ya para finalizar, yo voy a permitirme compartir la pantalla. Es para la entrega del reconocimiento por parte de... Ok. Dame un segundo. Ahí está ya. Sí. Ya, listo. Ya. Ok. Es el reconocimiento por su participación y me permito leerlo. El Centro de Biotecnología Genómica otorga el presente reconocimiento al Dr. Michel Giovanni Santiago Martínez por su destacada participación con el seminario titulado Viviendo al límite, bifurcación de electrones y carbono en metanogénicos, presentado el 19 de octubre del 2020 a través del sistema de videoconferencias del Centro de Biotecnología Genómica. Dentro del ciclo de seminarios departamentales del semestre septiembre 2020, febrero 2021, atentamente, la técnica al servicio de la patria, firma la doctora Amanda Alejandra Oliva Hernández, directora del Centro de Biotecnología Genómica. Se lo envío por correo en este momento, doctor, Okay, y bueno, gracias. ya cuando haya tiempo se lo haremos llegar de forma física. Ok, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Sí, yo creo, sí, adelante. Yo creo que con la versión electrónica es suficiente. Ok, perfecto, Gracias. muchísimas gracias. Bueno, si no hay algún otro comentario, doctor, adelante. Sí, pues yo solamente quería felicitar al doctor, es muy buen trabajo. Me imagino que ha llevado un buen tiempo hacer este trabajo.
y pues lo felicito, ¿verdad? De nuevo. Aunque yo me quedé con la pregunta, aunque ya es tarde, de cómo afecta lo que primero que mencionó del cambio climático a estas poblaciones. ¿Verdad? Ok, pues muchas gracias por sus palabras. Y respecto a lo del cambio climático, híjole, aquí está, hay toda una discusión respecto a qué es lo que en realidad está pasando con los metanogénicos, en el sentido de que los metanogénicos siempre han estado en el ambiente y siempre han producido metano. Lo que ahora estamos viendo es que en algunos lugares la producción de gas metano se está incrementando porque se está en algunos organismos, por ejemplo en las vacas, los metanogénicos forman parte del microbioma y entonces si hay más vacas, hay más metanogénicos y hay más metano, por ejemplo, ¿no? O se está generando más basura, entonces en esas basuras se forman ambientes anaerobios y hay más metanos, hay más metanogénicos, por lo tanto hay más metano. Entonces también existe como la otra idea de que en realidad los metanogénicos son como malos porque están incrementando la cantidad de gas metano en la atmósfera. Ajá. Pero bueno, en realidad no es que sean malos, sino simplemente pues es el metabolismo y entonces más bien es como un efecto secundario, ¿no? Y bueno, vuelvo al punto de que hay otras personas que están diciendo, pues los metanogénicos son malos y entonces ahora hay que buscar inhibidores de metanogénesis. Y también es una alternativa, pero pues yo también pienso que el metano, pues puede ser utilizado como un biocombustible, entonces podríamos utilizarlo y sustituirlo por sustituir el petróleo o los derivados del petróleo como una alternativa, ¿no? Entonces, la cuestión es, pues ahora encapsular todo ese gas metano que está en la atmósfera o evitar que se vaya a la atmósfera y utilizarlo con otros fines. Ok. Bien, pues muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. ¿Alguien más? Si no, pues... No, solo agradecer al doctor su presentación. Gracias. Excelente tema. Y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Cualquier cosa, pues me pueden escribir después. Muchas gracias. Yo también quisiera decirle como parte del grupo de laboratorio experimental, muchas gracias por la presentación. Hay cosas muy interesantes en todo esto y esto de trabajar con rutas metabólicas es complicado, pero es muy interesante. Nosotros trabajamos con las de síntesis de oxínicos y eso también es muy interesante por la promoción de crecimiento y el funcionamiento que tienen la interacción con las plantas, cómo cambia el metabolismo de compuestos cuando están solos en crecimiento de cultivo y cuando están en asociación con la planta. Entonces, ha sido muy interesante la charla y bueno, te damos las gracias como parte del laboratorio experimental y decirte que ahí hay un centro de investigación bastante grande, bastante personal y equipo que está, creo que en la parte norte de México somos, a excepción de Monterrey, tal vez somos de los grupos de investigación más fuertes y con más equipo, pues el conjunto del Centro de Biotecnología Experimental. Así de que ojalá y que también un día tengas posibilidad de darte una vuelta con nosotros, serás bien recibido. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, pues yo creo que después, si ustedes están interesados en estos temas y podemos después buscar una forma de colaborar, sería genial. La verdad es que yo creo que una de mis ideas es justamente en que yo soy experto en una parte, ¿no? En la parte más específica de la proteína, algo muy específico. Y creo que quiero ampliar como mi panorama, ¿no? Como ver qué más puedo hacer para tratar de conocer y darle la importancia a estos metanogénicos, ¿no? Y como dice usted, si usted trabaja con plantas o con cosas asociadas a plantas, probablemente ahí haya metanogénicos, ¿no? También puedan tener una función. Porque, pues, el hecho de que estén ahí, a mí me gustaría saber cuál es la función de estos metanogénicos en microbiomas más complejos, ¿no? Si están participando si son un beneficio o al contrario, ¿no? Si hay que evitarlos y tener que buscar estrategias para protegerlos. Para proteger a los otros organismos. Pero bueno, muchas gracias. Ok, hasta luego. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Bueno,
Muchas gracias. Hasta luego. Doctor. Doctor, muchas gracias. Gracias.